¿Listo? Cuando en la instrucción dice que no hay actividad, ¿no sienten un fresquito? Bueno, esta guía no tiene actividad, solamente viene la parte teórica. Quiere decir que la actividad la plantearé la próxima clase. ¿Listo? Entonces, obviamente, prestemos muchísima atención a esta explicación. El título va a ser ángulos determinados por rectas paralelas a secante. ¿Qué son rectas paralelas? Vamos a recordar. ¿Qué son rectas paralelas? Una recta frente a la otra, por hacerla fácil, ¿cierto? Pero su definición, digamos, más aproximada, ¿cuál sería? Del mismo, no diámetro, sino de la misma. ¿El mismo? No, las rectas no tienen longitud, las rectas son infinitas. Dos rectas son paralelas si no tienen puntos en común y tienen el mismo sentido. ¿Listo? Dos rectas son paralelas si tienen el mismo sentido y no tienen puntos en común. Y una recta secante a otra, ¿qué vendría siendo entonces? Cuando se cruzan, correcto, esa es la palabra. Una recta es secante a otra cuando se cruzan. ¿Listo? Entonces, aquí el título está diciendo ángulos determinados por rectas paralelas y una secante. Quiere decir que va a haber una que las va a atravesar a las dos. Miren. Rectas paralelas, la A y la B. Recta secante, la T. La recta T se está atravesando a la recta A y a la recta B. ¿Bien? ¿Qué se observa allí? Que la recta secante al atravesar las dos rectas paralelas forma 8 ángulos. Ahí están enumerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Eso es lo que pasa en primer lugar con esta recta secante a las dos rectas paralelas. Cuando una recta secante, cuando una recta atraviesa o es secante a dos rectas paralelas, estos 8 ángulos, según la posición que tengan en las rectas, reciben un nombre. Aquí están. El primero de ellos se llaman ángulos alternos internos. ¿Qué son ángulos alternos internos? Dice, están en los lados opuestos con respecto a la secante T, encuentra en la región comprendida entre las rectas A y B. ¿Qué es eso? Vamos a concentrarnos solamente en los 4 ángulos que están en la parte interna. 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Los ángulos alternos internos son aquellos que están en lados opuestos de la recta secante. Quiere decir que el ángulo 3 y el ángulo 6, ¿sí ve? Lados opuestos. ¿Sí ven? El ángulo 3 y el ángulo 6 son alternos internos. ¿Por qué se llaman internos? Porque están ubicados en toda parte central de la recta. ¿Sí ven? Por eso son internos. ¿Por qué son altos? Porque cada uno está en el lado opuesto al otro. ¿Listo? Entonces, repito, los ángulos alternos internos, los ángulos que están ubicados en la parte interna de las rectas paralelas con recta secante y en lados opuestos. ¿Listo? Entonces, ángulo 3 y ángulo 6 son alternos internos. ¿Será que el ángulo 4 y el ángulo 5 también? Claro que sí. Miren, están en la parte interna y en lados opuestos. ¿Listo? Entonces, recuérdenlo, estos 4 ángulos que están aquí internamente son alternos internos. Y son en pareja, ¿no? 3 y 6, alternos internos. 4 y 5, alternos internos. ¿Bien? Incluso aquí está. En la guía también está el ejemplo que acabé de decir. Y los otros son alternos externos. ¿Dónde creen que están ubicados? Exactamente. Afuera de las rectas paralelas con respecto a la secante. Dice, están en lados opuestos con respecto a la secante y se encuentran fuera de la región comprendida entre las rectas A y B. ¿Listo? Por ejemplo,
Ya sabemos que 3, 4, 5 y 6 son alternos internos, ¿cierto? O sea que, por descarte, ¿cuáles son los alternos externos? O los que harán parte de los alternos externos. 1, 2, 7 y 8, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las parejas realmente? 1 y 8, lados opuestos, por eso se llaman alternos. Recuerden, la palabra alterno significa lados opuestos. Y el 2 y el. ¿Listo? Esos son los alternos externos, porque están ubicados en la parte fuera de las rectas paralelas. Y alternos internos los que están aquí adentro. Bueno, quitémosle alternos. Serían ángulos internos, esos que están acá, y ángulos externos, los que están por fuera. Ahora, ¿por qué son alternos? Porque están en lados opuestos a la secante. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa con estos ángulos? Cuando usted dice que dos ángulos son alternos internos o alternos externos, los ángulos son congruentes. ¿Qué es lo que es congruente? Que tienen la misma medida, es decir, que son iguales. Quiere decir que el ángulo 3 tendrá la misma medida que el ángulo 6. El ángulo 4 tendrá la misma medida que el ángulo 5. El ángulo 1 tendrá la misma medida que el ángulo 8. Y el ángulo 2 tendrá la misma medida del ángulo 7. Eso que quede claro. ¿Por qué? Porque el objetivo de estos ángulos es que muchas veces les puedo dejar un ejercicio con rectas secantes paralelas y le voy a dejar ángulos ocultos. Y usted me debe dejar la medida. ¿Y cómo se encuentra la medida? Utilizando lo que ya aprendimos de los anteriores y este. Ahorita van a ver un ejemplo. Mírenla aquí. Dice, si la recta P es paralela a la recta N, ya la están viendo, ¿no? P y N son paralelas, miren, en el mismo sentido y no se cruzan. ¿Y qué significa M este símbolo? Medida del ángulo 3 es igual a 54. ¿Listo? Quiere decir que este ángulo que está acá es igual a 54 grados. ¿Listo? ¿Cuál es la medida del ángulo 5? Esa es la... Si la medida del ángulo 3 es 54, ¿cuál es la medida del ángulo 5? ¿Listo? Este niño cree que le está hablando a todo el mundo. Nadie le puede entender en ese chat. Solamente puedo ver yo el mensaje, Santiago. Bueno. El ángulo 3 mide 54 y me piden hallar el ángulo 5. Bueno, el ángulo 3 está ubicado en la parte interna de la recta. O sea que es un ángulo interno. Hasta ahí. ¿Cuál es el ángulo alterno interno al ángulo 3? El 6, correcto. El ángulo 6 es el alterno interno. Quiere decir que el ángulo 6 también mide 54 grados. ¿Listo? Pero ¿de qué me sirve eso si me están pidiendo el ángulo 5? Quiero que miren la ubicación del 6 y miren la ubicación del 5. Ambos ángulos, ¿qué? No. No. No nos quedemos en esta clase, que vayamos a la anterior también. ¿A qué me refiero? O sea que también vamos a saber lo que hablamos de la clase anterior. Son un par lineal, correcto. Y también son... ¿Cómo? No. Suplementarios. Ay, que no. Profe, ¿No? profe, Dime. te escucha recortado. Sí, ya sé por qué. Qué pena. Te escucho cortado. Bueno, ya. Ya le escuché, Magali. A ver. Esperemos a ver si ahorita. ¿Listo? Ah, no, espérame que me cogió el internet.
54, ¿cuánto medirá el resto? 126. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto mide el ángulo 5? 126 grados. ¿Sí ven? No nos enfrasquemos en el tema de ahorita. Tengamos en cuenta lo pasado. Recuerden que así funciona la matemática. La matemática es progresiva. Quiere decir que usted va a seguir utilizando lo que va aprendiendo. Eso no se queda allí. ¿Listo? Entonces repito, miren. El ejercicio me da la medida del ángulo 3. El ángulo 3 mide 54 grados. Es alterno interno al ángulo 6, que también medirá 54 grados. Y el ángulo 6 con el ángulo 5 es suplementario. Y al ser suplementario, formaría una suma de 180 grados. Como ya conozco 54, solamente me faltaría saber cuánto le falta a 54 para 180, es decir, 126. Y así se determina el ángulo 5. ¿Listo? Se te hago en la cara. Bueno. ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿De acá? ¿Cómo? ¿Qué pasa si le cruzo otra línea? Exactamente, pero, a ver, ¿cómo sería esa línea, Yannick? Profe, Bueno, se forman 4 ángulos más. Y entonces ya, como aquí estamos hablando de 2 rectas paralelas y una secante, entonces ya los ángulos formados aquí, 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 son los alternos internos. Y aquí, aquí, aquí y aquí también son alternos internos, pero entre estas 2 rectas. Son alternos internos, pero formados por pares diferentes. ¿Sí me hago entender? ¿Cuáles pares diferentes? Este es 1. Y esta otra línea, con la otra, forma otro par de rectas paralelas, formando otros 4 ángulos alternos internos. ¿Listo? Los alternos externos siguen siendo los mismos, porque están por fuera de todo. ¿Esa es la pregunta? ¿Sí? Ok, sí. Los alternos externos, como siguen siendo por fuera de todo, siguen siendo ellos 4. En cambio, aquí los alternos internos ya no serían 4, sino que serían 8. ¿Listo? Eso pasaría. ¿Ya? Bueno. ¿Magali me va a decir algo? sino que se le escucha otra Magali, ¿me vez vas a como decir algo? cortado. Sí, muchachos, ténganme paciencia porque estoy esperando que esto me agarre la conexión, pero no me da. No me da, no me da. ¿Listo? Bueno, entonces, miren que aquí está. Bueno, entonces estaba diciendo que en la guía encuentran la explicación que acabamos de dar, ¿no? El ángulo 3 mide 54 grados y al ser alterno interno al ángulo 6, el ángulo 6 también va a medir 54 grados. ¿Listo? El ángulo 5 y el ángulo 6 son ángulos suplementarios. Por lo tanto, la suma de ambos da 180 grados. ¿Listo? Obviamente, reemplazamos el valor del ángulo 6, que es 54. Y ese 54 que está sumando, lo pasamos a restar. Y ahí obtengo 126 grados. ¿Listo? Entonces, aquí para encontrar estas características, esta clasificación de ángulos nueva,
se usa también para encontrar medida de ángulos que desconocemos. ¿Listo? Entonces tenemos ángulos alternos internos, y al ser alternos internos son, lo que quiero que quede claro es eso, ¿son qué? Cuando dos ángulos son alternos internos, son también congruentes. Ay, sí. ¿Qué significa congruentes? Que son iguales. ¿Listo? Dos ángulos al ser alternos externos son también congruentes. ¿Listo? A ver, entonces, sigamos aquí. Voy a escribir, por ejemplo, algo. Ya sabemos que el ángulo 3 y el ángulo 6 miden 54 y que el ángulo 5 mide 126. Pregunta. ¿Cuánto medirá el ángulo 2? ¿Por qué? Ya, ahí está, esa es la respuesta. El ángulo 2 es igual al ángulo 3 porque son opuestos por el vértice. Acuérdense que los ángulos son opuestos por el vértice si está uno enfrente del otro. ¿Listo? Esos son ángulos opuestos por el vértice. Y dos ángulos a ser opuestos por el vértice también son congruentes. ¿Listo? Eso es correcto. Muy bien, José. Bueno. Y un tercer tipo de ángulo son los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son aquellos que se encuentran sobre el mismo lado de la recta secante y en el mismo orden que entre las rectas paralelas. Por ejemplo, voy a volver aquí. Voy a utilizar esto como ejemplo. Dos ángulos correspondientes son, por ejemplo, el 1 y el 5. Miren que están sobre el mismo lado de la recta paralela y están en el mismo orden en las rectas, en el mismo orden entre las rectas paralelas y en el mismo lado de la recta secante. ¿Listo? ¿Cuáles son otros dos pares de ángulos correspondientes? 2 y 6. Otro par, 3 y 7. Y 4 y 8. Esos son ángulos correspondientes. Y pasa lo mismo. Dos ángulos al ser correspondientes son, díganlo duro. Congruentes, correcto. ¿Listo? Aquí está, miren. Dos ángulos que son correspondientes son congruentes. Por ejemplo, voy a ampliar un poquito esta imagen. Tengo estas dos rectas paralelas M y N y la secante S. Se forman los ángulos aquí. ¿Bien? Vamos a encontrar la medida de todos los ángulos que están allí. De X, de Y y de W. ¿Listo? Ya sabemos que este mide 35 grados. Quiere decir que gracias a este puedo encontrar medida de quién. W. De Y. ¿Por qué? ¿Porque son qué? No. Cuando está en la parte interna de las dos rectas paralelas, ¿cómo se llaman? Alternos internos. Entonces, 35 grados también mide lo mismo que el ángulo Y, porque son alternos internos. Y al ser alternos internos, son congruentes. Con Y puedo hallar W. Por la misma razón que pasó en el ejemplo anterior. ¿Porque son qué? Suplementarios. Recuerden, un ángulo que esté al lado del otro y formen una línea recta son suplementarios. ¿Listo? Como son suplementarios, ya conozco 35. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Entonces, el ángulo W es 145. Y ahora sí, aquí podemos aplicar esto nuevo, ángulos correspondientes. ¿El ángulo W es correspondiente a quién? A X.
Y al ser correspondientes son congruentes. Y al ser congruentes significa que X vale X, Y y W. Utilizamos lo pasado, lo actual y lo más actual. Y eso fue todo. ¿Listo? ¿Alguna duda? Yo sé que un poco de lo que pasa no lo quieren decir. A ver, ¿y en casa alguna duda? Dayan, Luis, José, Ingrid, Santiago, Johan, Aaron. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, entonces el objetivo de la clase de geometría de hoy es que ustedes ya sepan que dos ángulos que estén en la parte interna de dos rectas paralelas y estén en lados opuestos son alternos, internos. Dos ángulos que estén en las partes externas de las rectas paralelas y estén en lados opuestos son alternos, externos. Y dos ángulos que estén sobre la misma línea secante, en el mismo lado de la línea secante, en el mismo sentido, son correspondientes. Eso es la clave del objetivo de la clase de hoy. ¿Listo? Bueno, con esto obviamente ya saben que la próxima clase, la guía será una actividad. La actividad será sobre eso. Ángulos determinados por rectas paralelas y secantes. ¿Ya cuántos ángulos llevamos conocidos? ¿Cuáles son los ángulos según su medida? Los más básicos, los de siempre, los de primaria. Correcto. Los que aprendimos la clase pasada. Ángulos según su posición. Ajá. Y ángulos por su suma. Ángulos determinados por rectas paralelas y una secante. Correcto, eso. ¿Listo? Siempre en cada grado hay un tema en geometría que son los ángulos. Sexto se ve ángulos. Séptimo se vio ángulos. Pero en cada una se ve algo diferente. En sexto fueron los ángulos agudo, recto, obtuso y llano. Y creo que los suplementarios y cotarios. En séptimo fueron los ángulos diedros, ¿se acuerdan? Ángulos formados por planos. Y este octavo pues le agregamos los ángulos formados por rectas paralelas y una secante. ¿Listo? Por eso dicen, ¿por qué se repiten todos los temas en cada grado? Se repiten, pero le vamos agregando un poco más. ¿Listo? Bueno, la clase pasada repasamos lo que era construir una tabla de frecuencias para datos agrupados. Para este caso, ya vamos a seguir recordando y vamos a encontrar entonces las medidas de tendencia central para los datos agrupados. ¿Cuáles son las tres medidas de tendencia central? Promedio, moda y mediana. Promedio, moda y mediana. ¿Listo? Entonces vamos a calcular esas tres, pero lo vamos a hacer de una manera diferente a la que hicimos el año anterior. Listo, entonces para el día de hoy vamos a hablar de... Tampoco hay actividad. ¿Listo? Vamos a hablar de la moda. ¿Cómo hacíamos el año anterior para calcular la moda? Construíamos la tabla de frecuencias, mirábamos el intervalo que tuviera la mayor frecuencia absoluta y la marca de clase de ese intervalo era la moda. Ese era el cálculo que hacíamos nosotros. ¿Listo? Este año, y para prepararlos para el próximo, porque a Gerardo le gusta esta parte, lo vamos a hacer a través de una fórmula. ¿Listo? Esta fórmula calcula la moda de una manera más precisa de lo que lo hacíamos nosotros. ¿Listo? ¿Qué necesitamos para encontrar la moda de esta manera?
dos cositas. Encontrar el intervalo en el cual se encuentra la moda, que es el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Eso ya lo sabemos, ¿sí o no? Y segundo, usar la fórmula que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Aquí y allá en casa, copien esta fórmula, por favor. ¿Listo? Y, todos son y. ¿Listo? Copiamos esta fórmula, por favor. Y copiamos qué significa cada uno de las letras que están allí. Mira, aquí está. ¿Listo? ¿Me avisan cuando la tengan escrita? De que me olvide y empecé a hablar sin haber grabado. Bueno, vamos a suponer que ya hemos construido una tabla de frecuencias para datos agrupados. Y se formó esto. ¿Listo? Solamente tenemos entonces los intervalos, la marca de clase X, la frecuencia absoluta F y la frecuencia acumulada F mayúscula. Vamos a terminarlos. ¿Listo? Vamos a completar todos estos espacios antes de entrar a utilizar la fórmula. ¿Listo? Entonces, marca de clase. ¿Qué debo hacer para calcular la marca de clase? Sumar los extremos y dividirlo por 2. 0 más 4. Dividido 2. 4 más 8. Dividido 2. Viendo la primera marca de clase y la segunda marca de clase, ¿de cuánto creen que es la amplitud? 4, ¿cierto? Del 2 al 6 hay 4. ¿Qué significa que la siguiente marca de clase cuánto debe dar? 10. O sea, seguimos sumando 4 y 4 y 4 y 4. 14 y 18. ¿Listo? La marca de clase no tiene total, ¿no? Frecuencia absoluta. Ay, yo borré estos datos. Bueno, la frecuencia absoluta obviamente se hace a través de un conteo de datos. ¿Listo? Bueno, estos datos no debí borrarlos, pues entonces nos toca restablecerlos. Vamos a darle valores cualquiera que en la suma nos dé, pongámosle unos 40. ¿Listo? Vamos a escribir datos en la frecuencia absoluta de tal manera que la suma me dé 40. ¿Por qué 40? 40 es simplemente un número que estoy escogiendo. ¿Listo? Si usted quiere que sume 50, listo, no importa. Si usted quiere que sume 60, tampoco. 40 lo acabo de escoger yo. Entonces, por ejemplo, pongamos 8, pongamos aquí 7. ¿Cuántos llevamos ahí? 15. Pongamos aquí 12. 27. Pongamos aquí 3. Y pongamos aquí 10. Listo. Bien, y hagamos de cuenta que ya hicimos el conteo y nos dio estos datos. ¿Listo? Y el total vendría siendo la suma de toda esta columna. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada vendría siendo cada una de las frecuencias sumada con la anterior. Primera frecuencia es igual a la frecuencia absoluta. Segunda frecuencia, 8 más 7. Tercera frecuencia acumulada, 8 más 7 más 12. Cuarta frecuencia acumulada, 8 más 7 más 12 más 3. Y cuarta frecuencia acumulada, 40. ¿Listo? La última frecuencia acumulada debe ser igual al total. ¿Listo? Bien. Ya tenemos la tabla de frecuencia organizada. Segundo paso, vamos a identificar el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es? Listo. Quiero que anoten este intervalo, por favor, todos los datos de este intervalo, solamente de este intervalo. Sí, solamente de este intervalo. En este intervalo se va a encontrar la moda.
Listo, van a anotar el intervalo, o sea, 8 a 12. La marca de clase, 10. La frecuencia absoluta, 12. Y la frecuencia acumulada, 27. Samara viene siempre, ya viene, sí, siempre. Ya, va a pegar con el dedo. Y también quiero que anoten la frecuencia absoluta anterior a 12 y después de 12. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior a 12? 7. ¿Y la frecuencia absoluta después de 12? No, solamente eso. No, anótenlo por ahí un ladito. ¿Sí? Bueno, escríbanlo así, miren. Más arriba usted anotó que F sub I menos 1 ¿era qué? ¿Qué escribieron que era? Ah, frecuencia absoluta anterior al intervalo donde está la moda. Frecuencia absoluta al intervalo donde está la moda, ¿cuál es? 12. Frecuencia absoluta anterior, 7. Escríbalo así a un ladito. Y la otra, ¿cuál vendría siendo? FI más 1. ¿Qué es FI más 1? Bien, bien. Ah, siguiente. ¿Y cuál es? 3. ¿Listo? Lo van anotando ahí por un ladito. ¿Por qué pido que lo anoten? Porque es que esos datos los vamos a necesitar ahorita cuando estemos reemplazando en la fórmula. ¿Cómo? Para los que necesitan la clase aquí, los que tengan que venir, creo que faltaron dos nomás, ¿no? Ah, no, yo sé. Y ojalá no, es que no hubiera mandado para sacarlo. Estamos llenos ya y eso ya es perjudicial para la salud. Ah. Bueno, vamos a la fórmula. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vamos a la fórmula. La voy a ampliar. Y mira lo que vamos a hacer. ¿Qué es LI? Listo. La moda se encuentra en el intervalo que va de 8 a 12, ¿verdad? ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? 8. El límite inferior es donde comienza el intervalo. ¿Listo? Entonces, LI es 8. Más. ¿Qué es FI? Solito. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo? 12. Correcto. Menos. ¿Qué número fue el que dijimos que era FI menos 1? 7.
sobre, otra vez, FI. ¿Cuál es FI? 12 nuevamente, menos, FI menos 1, 7 nuevamente, más, FI otra vez, 12, menos, ¿y qué fue lo que dijimos que era FI más 1? 3. Punto, ¿qué es punto? Multiplicación, multiplicado a I. ¿Qué es A? Ahí está. Amplitud. ¿Cuánto fue que dijimos que era la amplitud? 4. Correcto. ¿Sí vieron cómo reemplazamos todas las letras que estaban allí? Aparentemente la fórmula era difícil, ¿sí o no? Pero después de que identificamos cada valor, nos queda más fácil. Ay, niña, usted es esto. Bueno. Listo, todos recuerden. Ustedes, por eso les dije, anoten qué significa cada una de esas letras para así mismo reemplazarlo. Recuerden que el límite inferior es donde empieza el intervalo. FI es la frecuencia absoluta. FI menos 1 es la anterior a él. Y FI más 1 es la siguiente. Y la A es la amplitud. Ya nos quedó estrictamente aritmética, es decir, vamos a resolver todas las operaciones que están allí. Entonces, lo primero es las sumas y las restas que están en la fracción. 12 menos 7. 12 menos 7 otra vez. Más 12 menos 3. Por 4. Resolvemos la suma que quedó, o sea, 8 más 5 sobre 5 más 9 por 4. Tengo una suma, veis que 8. Tengo una suma y una multiplicación. ¿Qué hago primero? La multiplicación. Recuérdenlo. Y eso lo hablamos cuando estamos repasando lo de los enteros en álgebra, ¿no? Entonces, primero vamos a multiplicar 5 catorceavos por 4. ¿Cuánto le da? 5 ABC 14 por 4. 0,14. 0,0. No, colocamos en forma de fracción. Ah, el profesor que me salió por 5 catorceavos por 4. Profesor, me da el número y le da chip, ¿no? Chip ABC. 10 sobre 100. 10 séptimos. ¿Listo? ¿Y cuánto da 8 más 10 séptimos? 8 más 10 séptimos. 66 séptimos. Como la moda no está en fracción, sino hay que dejarla en un número, ¿qué hacemos? Hacemos la división. 66 dividido 7. 9,43. Esta es la moda exacta de esa tabla de frecuencias. Esta es la moda exacta de esa tabla de frecuencias. ¿Listo? Si nosotros lo hubiésemos hecho por el método del año pasado, habríamos dicho que la moda vendría siendo la marca de clase de ese intervalo. ¿Cuáles que son los extremos de ese intervalo? 8 y ¿quién? 8 más 12, ¿cuánto les da? Y 20 dividido 2. 10 es la marca de clase. Esa sería la moda. ¿Está aproximado lo que nos dio aquí? 10 y 9,43. Lo que pasa es que 10 es la estimación. 9,43 es la exacta. ¿Listo? ¿Alguien ya tiene una duda? ¿No? ¿Nadie tiene duda?